¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en la 10ª versión de Summit, organizado entonces por País Digital, y este es el panel de productividad en todo tiempo y lugar. Se estima que el 30% de los seres humanos en el mundo está trabajando hoy igual que nosotros, así, telemático. La mayoría de nuestros panelistas también están en su casa, y es por eso que vamos a presentarlos de inmediato. Mucho entendimiento sobre el tema. Ellos han tenido que trabajar duro durante estos 2 años de pandemia, implementando también el teletrabajo, pero sobre todo viviéndolo en primera persona. Estamos con Claudio Ortiz, gerente general de Cisco; Marco Muñoz, CEO de It Talent; Roberto Jana, gerente corporativo de personas de Sonda; Mario Toledo, responsable de la unidad de consultoría de negocios de NTT Data Chile; y Roberto Bennett, de Administración Personal y Adquisiciones del Conservador de Santiago. Le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla, ya todos con su fondo, que nos acostumbramos también todos a poner fondo. Yo les quiero preguntar de partida, ¿alguno de ustedes está en su casa en este momento? Que levante la mano, entonces. Hay 2 en su casa, claro. Tres en su casa, y esto es parte de lo que nos ha permitido también el teletrabajo, la vía telemática, una nueva forma que hace, no sé, 4 o 5 años hubiese sido impensado que alguien dijera: voy a trabajar desde mi casa, voy a tener una reunión, ahorrándonos tiempos de movilización, de estrés también, de andar en la calle y de ponernos incluso hasta más cómodos. Yo no sé si ustedes se visten de traje también abajo, algunos andan en short, en pantuflas, incluso algunos hicimos teletrabajo durante los primeros meses de la pandemia, y sin duda va a ser uno de los recuerdos que nos va a dejar la pandemia, de las cosas positivas, porque claro, hubo muchas cosas negativas, fue terrible para el planeta completo, pero tuvimos que aprender a sobrevivir en base a esto, al teletrabajo, y hacer que el mundo siguiera siendo productivo desde nuestras casas. Y eso nos permite hoy también tener este panel de conversación apuntando justamente a eso. Se estima que más del 30% de las personas actualmente está igual trabajando de esta forma en el mundo, y muchos incluso lo exigen a la hora hoy de, por ejemplo, firmar un contrato. ¿Existe esta posibilidad de hacer teletrabajo? Es parte de un nuevo mundo, y Chile, por supuesto, que no se resta a aquello, y es parte de nuestra conversación. Vamos a partir con la primera pregunta de inmediato. Claudio Ortiz, ahí lo vemos al ladito mío, gerente general de Cisco, una empresa que, por supuesto, yo, cuando estábamos en pandemia, yo recordé a Cisco de inmediato cuando vi el nombre de los panelistas, porque de alguna forma me di el impacto del teletrabajo en los chilenos y también en el mundo. Partamos entonces por esa primera pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso en las jornadas híbridas? Algo que evidentemente ya se quedó. Algunos temen que con la alerta sanitaria se acabe para muchas personas, pero lo cierto es que algunas empresas ya decidieron implementarlo porque les resulta más productivo, incluso ahorrando costos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por la invitación. Mira, la verdad las cosas es que nosotros como compañía siempre hemos sido una compañía, incluso previo a la pandemia, que ha impulsado el trabajo híbrido. Nosotros desde siempre, yo llevo casi 12 años en la compañía, y siempre ha sido parte importante de la forma de trabajar nuestra, una forma híbrida. Para nosotros no era necesario ir a la oficina, por lo tanto, porque tenemos todos los recursos como para trabajar desde la casa. Desde que tú ingresas a un sistema y pides las cosas que necesitas para trabajar desde tu casa, siempre, o en forma parcial, o como tú lo definas, o como llegues a acuerdo con tu jefe, ¿sí? Por lo tanto, eso es algo que nosotros siempre hemos tenido en la compañía, y siempre hemos sido un propulsor de esto, y ha sido parte de nuestra estrategia comercial. Nosotros tenemos una línea de negocio orientado al trabajo híbrido, que el trabajo híbrido no es solamente el video, no es solamente la colaboración vía chat corporativo, no es solamente la telefonía, sino hay otros aspectos que impactan en el trabajo híbrido, como por ejemplo la ciberseguridad, que es algo fundamental, que los trabajadores se sientan cómodos desde el aspecto de la ciberseguridad también, que están ingresando y están siendo bloqueadas las amenazas, o siempre estar viendo qué es lo que está pasando con respecto al tema de la ciberseguridad. Pero yo te diría que lo que viene es efectivamente eso. Hoy día la alta conectividad que estamos teniendo trae tremendos desafíos con respecto a la ciberseguridad, y es algo que hoy día las compañías están muy preocupadas de que
su trabajador, que la mayoría tienen trabajadores híbridos que van a veces a la oficina y otras veces se quedan, tengan las condiciones de ciberseguridad apropiadas para que la empresa esté más tranquila respecto a esto. La conectividad de una persona es múltiple, se conecta a través de su teléfono, tú recién mencionabas tu tablet, el computador, de distintas partes, y todas esas conexiones tienen que ser conexiones seguras. Entonces, yo te diría que el trabajo híbrido es una realidad, vino para quedarse, las empresas están adaptando distintas formas de trabajar, la tecnología está disponible, lo que tenemos que preocuparnos hoy día fundamentalmente son de los aspectos de la ciberseguridad. Y en eso dicen invertir las empresas, lo estamos viendo hoy día incluso en las noticias. No es solo algo que incluya a las empresas, es algo que quizás nos habíamos quedado al debe. Yo creo que sí, efectivamente. Hoy día yo te diría que las grandes compañías dedican y destinan inversiones importantes respecto a los temas de ciberseguridad, pero hoy día cada vez más es un tema que está muy latente, muy vigente y yo te diría que efectivamente se está relativamente al debe con respecto a estos temas y no solamente respecto al tema de la inversión, sino también respecto a la cantidad de profesionales preparados para desarrollarse en un mundo tan conectado como estamos y con todas estas amenazas de ciberseguridad que existen. Aprovechemos eso que dejaste ahí planteado, que es la próxima pregunta, y que a mí me llama mucho la atención eso. Yo era cero tecnológica antes de la pandemia, me costó muchísimo poder asumir que había que hacerlo y que no había de otra fórmula. Comprenderán que hacer periodismo por una pantalla es mucho más difícil, entrevistar gente de esta forma y armar notas. Pero hay gente que se preparó sin saber que una pandemia iba a apurar este proceso y que son los talentos digitales. Voy a pasar a preguntarle de inmediato entonces a Marco Muñoz, CEO de eTalent. Veíamos ahí cuál es el siguiente paso en la jornada que vienen de trabajo híbrido y qué es lo que podrían apostar las empresas, pero por ejemplo, ¿cómo se puede impulsar la formación de talentos digitales? Algo que uno admira, por supuesto, uno que no es millennial, y uno tiene la idea de que solo los millennials lo saben hacer. ¿Es así? ¿Son solo gente joven la que puede ser ese talento digital? No, la verdad es que muchas personas, cualquier persona puede hacerlo, simplemente tiene que tener un poco la disponibilidad para poder hacer un cambio a lo que durante mucho tiempo fue muy tradicional, que era ir a la oficina, llegar, sentarse, conversar. Hoy en día, tanto los nativos digitales, que les fue súper natural realizar este cambio, de hecho, muchos de los profesionales que ya trabajábamos en temas de tecnología, hace tiempo veníamos diciendo que podíamos trabajar, hacer muchas cosas de forma remota, y estos temas de la pandemia que sucedió desafortunadamente aceleró todo este tema, pero también es un tema súper importante, es que las áreas de TI en su gran medida cumplieron con el trabajo remoto y poder cumplir con los proyectos, con los trabajos, y se demostró que se podía hacer, que no era un tabú, era una realidad, era factible y se hizo. Ahora, adicionalmente a eso, hay un montón de profesionales que poco a poco se han ido sumando a los temas de tecnología, se van sumando al tema de la videoconferencia, de la gestión bajo metodologías ágiles que permite ir avanzando de una forma quizás más eficiente en el desarrollo de los proyectos, y cada uno de ellos se ha ido adaptando, ha ido transformándose, ha ido en las distintas plataformas que hoy día hay en línea, tanto Platzi, Udemy, que son muy buenas para poder profundizar en algunas de estas cosas, y también los bootcamp. Hoy en día los bootcamp están generando un cambio muy fuerte en la incorporación y la transformación de profesionales no digitales a profesionales digitales, tanto en áreas de desarrollo, de arquitectura, de diseño UX UI, están generando un aporte muy grande para personas que quieran hacer una reconversión laboral y pueden entrar al mercado de TI, que es altamente demandado y que necesita aún muchos más profesionales para poder desarrollar todas las iniciativas que hay, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo y en Latinoamérica. Marco, y son verdaderamente, yo leía a Roberto Jana en otro artículo que decía que hoy día los talentos digitales son como verdaderas estrellas de fútbol, que los van buscando, los van fichando, los tienen como ahí en la mira. ¿Funciona así ese mundo desconocido para muchos? Mira, efectivamente,
hoy en día los profesionales que se han estado actualizando a las últimas tecnologías cloud, más orientados a ciberseguridad, profesionales híbridos que mezclan un par de tecnologías que permiten hacer profesionales mucho más completos. Hoy en día estos chicos se lo están demandando tanto dentro como fuera de Chile, y realmente son, como lo dices tú, como jugadores en el fondo de fútbol, y van para acá y le ofrecen más dinero en un lado, y le ofrecen dinero más en el otro. De hecho, muchos chicos que hoy día, chicas también, que están, por ejemplo, en el área de desarrollo, hoy día ganan más que incluso algunos gerentes de área de tecnología, pero tienen que estar actualizados en lo que son las últimas tendencias tecnológicas, ¿ya? Aquellos que se han quedado en el pasado en las tecnologías, que mira, vengo haciendo lo mismo hace 10 años y quieren seguir en la misma línea, no, definitivamente ellos no están siendo altamente demandados. Pero si estás actualizado, pucha, te pueden estar llegando, por ejemplo, funcionarios DevOps, DevSecOps, arquitectos cloud, etcétera. Pucha, recién entre 5 y 10 ofertas laborales al mes. Ellos son los que deciden hoy día dónde quieren trabajar y con quién quieren trabajar. Oye, ahí se había quedado un poquito pegado. Cosas del teletrabajo y también de la operatividad de este sistema. Lo decía, ellos son los que deciden ahora. Eso es muy criticado siempre, como que es la burla del millennial, que decide, que dura poquito en los trabajos. ¿Cómo hacen las empresas hoy día para atraerlo y para que se queden eventualmente? No sé, a mí no se me ocurriría, no se me habría ocurrido, digo, hace 3 años, haber negociado, oye, pero quiero hacer teletrabajo y hacerlo desde donde yo quiera. Una casa en la playa o en la casa de mi mamá en el sur, no sé. ¿Qué cosas negocian hoy esos chicos? Mira, te voy a dar unos datos. Nosotros en IT Talent tenemos un área de estudio y nos hemos dedicado a hacer alta investigación con respecto a esto, ¿ya? Hoy día hay 2 factores que aportan el 90% de la decisión si un profesional se cambia o no se cambia. Primero, es la renta, y segundo, la modalidad de trabajo. Si tú le dices en el fondo a este profesional, sabes que el trabajo presencial definitivamente no es atractiva la oferta, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en el último estudio que nosotros hicimos, menos del 10% de los profesionales hoy día aceptaría un trabajo presencial. Del orden del 50% aceptarían un trabajo mixto y prácticamente el 80-90% sí aceptarían un trabajo remoto. Entonces, cuando uno dice, ¿sabes qué? Pucha, quiero un trabajo presencial y por una remuneración regular, no. Hoy en día, por la alta demanda que tienen, están exigiendo altas remuneraciones y también flexibilidad horaria. Ahora, en cuanto a los beneficios, antes de eso, y por las razones en las cuales se van de los trabajos, son 2. Principalmente, un mal liderazgo, que tienen un jefe que con una cultura muy antigua, muy old school, que definitivamente no acomoda a estas nuevas generaciones, y la remuneración. Entonces, si algo pueden aportar, y una línea común es, ok, flexibilidad horaria, remuneración, y por favor que los jefes, que actualmente hay sitios o líderes de proyecto, etcétera, que efectivamente tengan un buen liderazgo para poder llevar a sus equipos, porque eso está resultando una razón muy fundamental a la hora de estos profesionales tomar un nuevo rumbo, porque ofertas laborales tienen. No es que no puedan encontrar otro trabajo laboral, o cuando uno decía, chuta, me van a echar y capaz que esté 3-4 meses sin trabajo. No, hay muchos otros profesionales que tienen las ofertas ahí. Entonces, cuando un jefe es pesado, chuta, ¿sabes qué? Toman sus cosas y se van. Y conozco empresas que definitivamente llegó un mal CEO a la compañía con una cultura muy antigua y resulta que más de 40-50% del personal se fue el primer mes. Y dejó a la compañía en el fondo con un problema importante. Solamente por temas de liderazgo. Es importante ese cambio de actitud entonces también laboral, como tenemos los trabajadores de haber aguantado quizás ciertas cosas, hoy día no estar dispuesto a eso porque también es como valorar el trabajo de uno y mi trabajo vale tal y no voy a aguantar cierto tipo de cosas. Mira tú, importante dato. Voy a pasar, muchas gracias Marco Muñoz, ahí se me había ido. Voy a pasar donde Roberto Jana ahora. Lo había nombrado yo recién porque yo había leído de gerente corporativo de personas de Sonda y colgándome también de lo que decía Marco ahí, el rol que juegan las soluciones tecnológicas en el impulso al trabajo híbrido.
cuando uno conversaba con amigos durante los primeros meses, había muchos reclamos incluso, de que las empresas quizás no se preocuparon tanto de cómo implementar eso en cada uno de los hogares. No todos tenían las mismas soluciones, las mismas formas, y a no todos les costaba lo mismo. ¿Cuánto pesa hoy eso para las empresas implementar soluciones, capacitaciones, para que las cosas funcionen y fluyan naturalmente? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, sí, es muy importante. Yo retomando un poco lo que estaba diciendo Marco anteriormente y en función de tu pregunta, creo que, bueno, es fundamental tener un marco sobre el cual uno pueda hoy día administrar a jóvenes talentos, colaboradores que vienen digamos, a demandar un tipo de trabajo muy distinto del que yo creo que estábamos acostumbrados en términos generales o en términos medios previo a la pandemia. Hoy día la demanda está por flexibilidad, está por elementos que están asociados al desarrollo de carrera, al desafío y a la posibilidad permanente de estar aportando y siendo parte de los proyectos que conviven permanentemente en una empresa. Creo que si uno logra tener esa combinación de elementos bien puestas, de manera equilibrada, bueno, va a tener gente que va a tener niveles de compromiso importantes, que va a entregar trabajo de calidad y de manera productiva, siempre pensando que es un ir y venir, digamos, entre la empresa y el colaborador. Nada está garantizado, hay que ganarse el día a día, la confianza de las personas, y eso pasa por bueno, tener política y tener administración que efectivamente esté en línea con esa disposición. Tú me preguntabas por las herramientas. Sí, las herramientas son fundamentales. En el caso nuestro, que somos una compañía de tecnología, afortunadamente ese no fue tema. Previo a la pandemia ya teníamos una gran masa de personas trabajando de manera con las herramientas tecnológicas adecuadas justamente para poder estar conectados desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y eso nos permitió, obviamente, adoptar muchas de las medidas que profundizamos a contar de la pandemia desde el punto de vista del trabajo híbrido y, bueno, como una oferta permanente de sonda de una manera mucho más rápida. Creo que para nosotros la experiencia, de hecho, de acompañar a muchos clientes en ese proceso fue muy enriquecedora también, ¿no? Que nosotros fuimos parte del proceso de cambio que tuvieron que vivir muchos de ellos. Por ahí me parece que un elemento, se tocó otro tema respecto al liderazgo. Me parece que el liderazgo en este tipo de aspectos es clave en todo lo que refiere a la gestión del cambio y en particular a lo que significa la adopción de nueva manera de hacer trabajo, ¿eh? Sin un buen líder y sin obviamente una recepción por parte de los equipos de entender lo que significa estar conectado donde sea o como sea, pero efectivamente trabajando. Creo que hay ahí un elemento muy relevante sobre el cual todavía queda espacio para seguir creciendo, en cómo somos cada día más flexibles por un lado, pero que también las confianzas que se van dando desde el punto de vista de jefes y colaboradores van solas a propósito de los buenos resultados que entrega la flexibilidad y el espacio de trabajo híbrido o remoto, digamos. ¿Y eso por qué, Roberto? Porque en algún momento quizás se malentendió el teletrabajo. No sé, uno pensaba, estoy aquí, puedo, no sé, almorzar a la hora que quiera, hacer otras cosas quizás, no meterme en una reunión. Quizás al principio nos costó un poquito reprogramar, decíamos, y la gente se quejaba, trabajo está muy tarde, porque quizás nos costó organizarnos también en un comienzo y estar en nuestra casa mientras veíamos, no sé, yo lo hablo como mujer, veíamos la cocina sin hacer y había que trabajar igual de todas formas, y eso hay una distracción ahí. ¿Costó eso al principio? O sea, sí, yo creo que es importante igualmente ir diferenciando también los diferentes roles, funciones que tiene cada una de las empresas para entender cuáles de esas funciones se benefician mejor o no de algunos espacios remotos, ¿eh? Y cuáles también de alguna manera rescatan algunos espacios presenciales para mejorar en colaboración, en comunicación y en otros elementos. Ahora, todo lo que es remoto hoy, yo pienso que efectivamente son elementos que la pandemia y la profundidad que yo comentaba recién nos permitió ir mejorando en el tiempo, y que pasan obviamente por entender que si hay, no sé, varias personas conectadas en una misma conferencia, que la persona esté, digamos, en una actividad paralela probablemente no contribuya al desarrollo positivo de esa
reunión de trabajo, y que obviamente hay elementos de autogestión que los colaboradores también tuvieron que aprender desde el punto de vista de cómo trabajar mejor remotamente, ¿no? Cómo aprovechar mejor ese espacio. Y pienso que obviamente hoy estamos en una posición mucho mejor de la que teníamos antes, a propósito de toda la experiencia que nos tocó vivir, pero hoy, a propósito de ese aprendizaje, también creo que hay espacios ganados sobre los cuales está planteada la nueva forma de trabajar y de la cual solo hay espacios para crecer y seguir mejorándolo en adelante. ¿Les costó a la empresa asumir en algún momento, Roberto, que esto ya no tenía vuelta, que no era una situación de emergencia? Mira, para nosotros, como te decía, siempre tuvimos, siendo una compañía tecnológica, una disposición a ese trabajo remoto y a contar con esas herramientas. Sin embargo, esto es una opinión más personal, digamos, a nivel general, sí pienso que hubo que romper varias barreras a nivel de lo que significaba digamos, un trabajo productivo, ¿no? Y que probablemente a contar de los resultados se fueron dando y rompiendo y eliminando las barreras automáticamente, en la medida de entender que en el contexto en que las cosas seguían operando y seguían operando muy bien, incluso con los KPIs que cada uno de los negocios puede llegar a tener, o resolución de problemas, o satisfacción de clientes, etcétera, daban cuenta de que realmente el trabajo remoto contribuía de una manera bien equilibrada a poder efectivamente avanzar productivamente en el trabajo. Así que pienso que los mismos resultados rompen esa barrera o ese marco. Ahora, también pienso que el elemento cultura organizacional y el elemento cultura de la empresa en esto es clave. Para nosotros en Sonda siempre ha sido fundamental la confianza como base permanente de la cultura con la cual nos relacionamos en el trabajo. Y sobre esa base de la confianza es que también se puede crear un espacio de mucha mayor, de un trabajo mucho más productivo, mucho más rico en todo sentido, en la medida de que ese líder siempre confía a la base de que ese colaborador va a entregar, y ese colaborador confía que la empresa está con disposición total también a confiar en que su trabajo es de calidad. Te agradezco muchísimo, Roberto. Entonces, ha cambiado esa verticalidad que conocíamos los cargos también. Ojo con eso, ahora como que uno Totalmente. se enfrenta de otra forma también, gracias a esta pantallita, a las personas, a su jefe. Hay también mayor confianza en aquello. Voy a pasar ahora a Roberto Bennett. Dijeron que dijeran los apellidos porque hay dos Roberto aquí en el panel. Gerente de servicio al cliente, conservador de bienes raíces de Santiago. ¿Cómo está, Roberto? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Roberto, a País Digital. Así es. Aquí. Roberto, a usted le tocó durante todo este tiempo ver la gente, que quizás era lo más complejo. Las máquinas tienen una fórmula, hay toda una resolución ahí, pero ver la gente y las personas en su conjunto es mucho más, a veces más complicado. Por eso quiero pasar a hacerle esta pregunta. ¿Cómo impulsamos esa reconversión laboral cuando se habla incluso de que con las alertas se va a retroceder en algunos trabajos, algunas personas están volviendo ya presenciales, cuando ya se crearon estos talentos digitales, cuando ya aprendimos a trabajar de mejor forma? ¿Cómo de alguna forma impulsar en las empresas a que esto era una buena medida, en las que puedan? Por supuesto. Mira, la verdad es que nuestra realidad es distinta de empresas tecnológicas como Cisco, como las que están exponiendo hoy día. Nosotros no teníamos incorporado un modelo de teletrabajo importante y masivo cuando nos vino la pandemia encima, pero sí teníamos una madurez tecnológica importante a nivel interno que permitió, con algunos errores en su comienzo, de poder hacer teletrabajo. Llegamos a tener más del 70% de los funcionarios del Consejo, que son 500 personas, haciendo teletrabajo. Por supuesto que en su comienzo solamente era VPN y escritorio remoto, tuvimos problemas de seguridad, tuvimos intentos de hackeo, y uno va madurando rápidamente en la medida de que el mundo nos está presionando para poder hacer así las cosas. De hecho, si lo veo desde el punto de vista de nuestros usuarios, el nivel de trámites solicitados online antes de la pandemia era el 60%. Llegamos, cuando de verdad estaba Chile cerrado completo, al 90% de trámites online. Y hoy día, que el país volvió a abrirse, llegamos al 80%. Por lo tanto, hubo un aprendizaje del 60 al 80% del nivel de requerimientos por parte de nuestros usuarios de nuestro portal y de los trámites para realizarlo de manera remota.
Ahora, el tema del teletrabajo efectivamente, como todo en la vida, es un proceso de aprendizaje. Desde que empezaron las voces de que esto eran televacaciones para algunos y no teletrabajo, de alguna forma validarlo en el tiempo, es un proceso que tiene complejidades hasta el día de hoy. Yo creo que todas las empresas tienen esas complejidades. De hecho, hace poco salió un análisis de Deloitte, que era específicamente sobre las mujeres en teletrabajo, y que decía que el 60% de las mujeres que están haciendo teletrabajo se sienten que han sido excluidas de reuniones importantes, o que hay niveles altos de agotamiento frente a una inicial visión de que esto era muy fácil porque uno estaba en la casa, pero al estar en la casa también se pierden espacios exclusivos de trabajo, también se pierde un poco de horarios y por lo tanto hay gente que efectivamente esto lo ha afectado. También hay gente que tiene una sensación de soledad porque se siente un poquito haciendo una pega de buena manera, la ejecuta, la logra hacer, pero de alguna forma no tiene esa contraparte humana. Entonces, la verdad es que este mundo híbrido quizás es el que nos abre un poco los ojos de quizás una mezcla, y de hecho grandes gigantes tecnológicos, Apple, Google, han hecho volver a la gente, y eso no necesariamente creo yo que puede ser eliminar el teletrabajo, sino que creo que tiene que haber una combinación de ambos mundos, y por eso hacerlo de alguna forma híbrido, teniendo de vez en cuando reuniones presenciales de coordinación. El contacto humano, no sé si a ustedes les pasó, pero en su minuto, cuando estábamos todos bloqueados, yo tenía algunas reuniones con mi grupo de amigos por Zoom, y no es lo mismo que sentarse a tomar una cerveza en un restaurante, porque evidentemente cuando uno está en un grupo humano presencial, la interacción es múltiple. Cuando uno está en grupos más a través de aplicaciones, como estamos haciéndolo ahora, habla uno y el resto escucha. Y esa comunicación funciona, pero no es lo mismo que la comunicación humana tal como la conocemos de manera presencial. Por lo tanto, este trabajo de ir reconvirtiendo la lógica de cómo trabajamos es un proceso en el que estamos nosotros como conservadores hoy en día trabajando, y que creo que no va a acabarse. Esto es un cambio continuo. Las herramientas han ido mejorando, así como yo les decía que hoy día inicialmente teníamos vulnerabilidades de seguridad para hacer teletrabajo, hoy día no las tenemos porque hemos cambiado la forma de hacerlo. Las aplicaciones también se han hecho más amigables y permiten hacer teletrabajo de mejor manera. Ahora, desde el punto de vista del talento digital de las personas, la verdad es que eso también ha mostrado gente que, y quizás desde el punto de vista administrativo de una empresa, hay gente que surge más rápido que otros. No en el sentido de talento digital de programadores y desarrolladores de aplicaciones, que evidentemente que el mundo digital y el mundo del teletrabajo se da de muy buena manera, pero en el mundo productivo de realmente no generar una aplicación, sino generar un trabajo como tal, como administración hemos dado cuenta de que hay gente que tiene dedos para el peón y otra que no. Y eso no significa que esa gente sea mejor o peor que la otra, sino que evidentemente las nuevas generaciones les sale más fácil que las generaciones antiguas. Hay un proceso que también han ido aprendiendo y interiorizándose, y hoy día mis papás se conectan por Zoom igual que yo, digamos, no tienen mayor problema, pero evidentemente que en su comienzo había un susto, había problemas de conexión, había mucha gente que tenía, independientemente que nosotros disponibilizamos aplicaciones para poder teletrabajar, la realidad de la conexión a internet en Chile no es igual en todo el mundo, no es en todos los barrios igual, no es en todas las ciudades igual, y por lo tanto asumir que todos tienen un ancho de banda suficiente para transferir documentos de tamaño importante era complejo, y por lo tanto teníamos ahí también un reclamo permanente de mucha gente que hacía el teletrabajo, decían esto no me funciona, cuando finalmente el problema era su conexión y no la aplicación que nosotros estamos disponibilizando para el teletrabajo. Un estrés adicional y además del trabajo, claro, no poder hacerlo, no tener las condiciones para hacerlo. Yo les voy a pedir si pueden ponerme ahí a todos los panelistas en pantalla para que hagamos como una especie de balance de lo que hemos conversado hasta ahora. Seguimos todos, ¿no es cierto? Hemos hablado de ciberseguridad, de las cosas que podrían hacerse hoy día empresarialmente, lo que viene en el trabajo híbrido, flexibilidad horaria, como una de las ventajas que tenía sin duda esta mezcla de trabajar a veces desde la casa, otras veces movilizarse hacia el trabajo, y algo que me llama mucho la atención, el liderazgo, ese cambio de visión que tenían hoy los talentos
de poder visionar, si no les gustaba el liderazgo de su empresa, poder cambiarse a otro, cambiar esas culturas, porque nada está garantizado. Frases que he ido recogiendo durante esta jornada. Y para cerrar de alguna forma esta primera parte, me gustó eso de que lo híbrido podría ser una gran combinación y que no fuera obligatorio volver todos a lo presencial y eliminar algo que hemos aprendido, que hemos ido adecuando a nuestras vidas y que a algunos les ha resultado bastante cómodo. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere, para cerrar esta primera parte, quiere hacer algún aporte, alguna cosa que haya quedado fuera. Mira, te puedo comentar un tipo de detalle con respecto a lo que son los profesionales del día de TI. Nosotros hicimos un estudio no hace mucho de cuáles eran los beneficios que más quieren hoy día las personas en el ámbito de TI. Lo número 1 es trabajo remoto. Lo número 2 es horario flexible. O sea, la flexibilidad de horario es un factor junto al trabajo remoto clave, ya dentro de lo que están buscando profesionales. Capacitación, bonos y vacaciones extra. Esos son como los beneficios que más están pidiendo los profesionales. Después el resto, como pasa a segundo plano. Pero tal como decías tú, el horario flexible y el trabajo remoto son la prioridad de lo que hoy día los profesionales en el fondo buscan. O sea, el trabajo remoto hoy día llegó para quedarse, prácticamente. Cosas que aprendimos durante la pandemia. Nos dejó hartas lecciones la pandemia. Yo no sé si algunos se hicieron más cercanos a su familia, volver a ver más a los amigos, quizás disfrutar un poquito más cosas pequeñas, pero también disfrutar nuestro tiempo. Y es por eso que quizás el trabajo también que antes absorbía la mayoría de nuestra vida, hoy tampoco lo es. Es una parte importante, sin duda, pero claro, exigimos ciertas cosas. Voy a pasar a la segunda parte y voy a hacer una pregunta abierta para que los que ustedes quieran... Una Cote, por acá... Sí, por acá hizo falta una pregunta favor. para un panelista, o sea, hubo una pregunta que se saltó, perdón, lo estoy comentando aquí en el chat, entonces no quería dejar de decirlo por si no va a haber otra oportunidad de colaborar. No, por favor, no, por favor. Voy a hacerle la pregunta a usted entonces, pues. La pregunta abierta se la voy a hacer a usted directamente, ¿le parece? Me parece bien. Le parece. Mire, negatividades. A los periodistas siempre nos gusta hablar de las cosas malas, dicen, voy a partir por eso. Cosas malas que tiene aún el sistema, mejorables, perfectibles, pero cosas malas que aún tiene el sistema. Mira, aquí yo creo que, tomándome un poquito de lo que mis colegas por acá ya comentaron, creo que es importante entender el contexto en el que esto se da, ¿no? Entonces, creo que hay un contexto actual en el que una de las cosas que hay que meter en la agenda, ¿no?, es recuperar la participación de la mujer en la fuerza laboral. Es decir, la pandemia, hay un estudio por ahí del Ministerio de la Mujer, cuando menos en Chile, implicó en que haya una menor participación de la mujer y eso seguramente tiene que ver con complejidades para conciliar. Otro tema que creo que, o sea, no sé si sea negativo, pero no está resuelto, es que hoy día hay muchos segmentos en los que la búsqueda de nichos de talento se da de manera global y no de manera local, y eso causa algunas distorsiones en relación con pues las bandas de salario, ¿no?, que existen en un país o en una geografía dada. Otro tema que lo comentaron por ahí algunos de las personas que expusieron antes es el tema del poder del mercado. O sea, el poder del mercado hoy día y ya por un largo tiempo en Chile está en los candidatos y no está en los empleadores, por así decirlo. Y eso no tiene perspectiva aún de un cambio en el corto plazo. También otro tema que creo que es relevante es la parte de la exigencia de los talentos sobre algunos aspectos intangibles y cualitativos, ¿no? Hablamos de liderazgos, hablamos de cultura, ¿no?, de empresa, y hablamos de trabajo colaborativo como la regla. Y en ese sentido aún existe un gap importante, ¿no?, en relación a lo que sobre todo los profesionales de generaciones anteriores tienen que hacer para poder estar a tono, ¿no?, con las nuevas generaciones que tienen esta demanda, ¿no?, de trabajo colaborativo, de menos verticalidad, ¿no?, en la parte de liderazgos. Y creo que también otro tema que este fenómeno también nos dejó ver, sobre todo en la parte global, es el cierto atraso que hay en Chile, ¿no?, en relación con algunos dominios, ¿no?, como por ejemplo lenguas, ¿no?, como el inglés, ¿no?, que son lengua común, ¿no?, para poder integrarte en un mercado
más global, ¿no? Que es lo que domina hoy con esto de los nómadas digitales. Yo creo que por ahí está el 80-20 de las cosas. Hay cosas positivas, hay cosas que son más desafíos. Desafíos y cosas perfectibles. Me gustó el tema de la mujer. Para las mujeres, y la mayoría nos quejábamos que era un doble trabajo, porque uno estaba en la casa, pero tenía que además hacer las otras cosas, el resto de los trabajos que nos toca como mujeres, a veces, mujeres con guaguas chicas, a veces con niños entre medio, que al principio era muy divertido. Uno veía virales, que se había cruzado al niño, que se ponía arriba de la mamá, pero para una mamá no era nada divertido todos los días aquello. Yo creo que ahí estamos al debe, cómo ayudamos a las mujeres. Y también lo decías tú, a los que son de otra edad y de otra generación, y que ya habían aprendido lo que creían que era suficiente para trabajar y se enfrentan de repente con un computador en su casa y por ejemplo, los mismos profesores que tuvieron que aprender a hacer una clase y hacerla entretenida para niños que no prendían la cámara, que pareciera que no había nadie ahí detrás de esa cámara. Son desafíos que nos quedan, pero que son mejorables, ¿no? En otras partes del mundo ha funcionado mejor. ¿Cómo se ha hecho aquello? Mario, te pregunto a ti. A ver, yo creo que aquí hablamos de distintos tipos de gaps, ¿no? Lo primero, o te platico un poco de lo que nosotros hemos tratado de hacer, es en relación, por ejemplo, con la presencialidad. Hemos definido un modelo de trabajo remote first que tiene que ver con utilizaremos remoto siempre que sea posible y factible, ¿cierto? Y ahí, bueno, ya hay casos y casos. Y eso es importante, ¿no? Porque uno de los ámbitos culturales, ¿no? En donde hay un poco de reticencia, ¿no? A adoptar el full remote es en los liderazgos, ¿no? Hay, no sé, por ejemplo, hay notas en Google, en algunas tecnológicas en Estados Unidos o en algunos bancos también, como Goldman Sachs, que han tratado de hacer que la fuerza laboral regrese al presencial y de hecho han enfrentado resistencias importantes que han impactado en su propia imagen como marca, ¿no? Como marca empleadora. Eso tiene que ver con cultura. Y lo otro que también tiene que ver con cultura es tratar de crear instancias en las que la forma de colaborar ya involucre trabajar sobre metodologías que son más ágiles, en donde siempre el conocimiento no está concentrado en un solo perfil. Y esto ya de por sí implica menos control, ¿no? Menos control de los liderazgos y más dejar, ¿no? Que la colaboración se dé con ciertas reglas. Y esto es un ámbito cultural importante. Y creo que un tercer tema que no es ajeno a los primeros dos es la parte de la cultura digital y el mindset digital, que no tiene que ver con tecnología solamente. Naturalmente hay una parte de tech literacy que es importante, pero que tiene que ver con esta parte de la forma de realizar las colaboraciones, ¿cierto? Esta forma de dar los feedbacks cuando hay que darlos, esta forma de colaborar de manera oportuna, esta forma de no querer controlar el resultado de la colaboración siempre. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con lo que las nuevas generaciones están solicitando para que una firma, una empresa sea atractiva, ¿no? Para ellos. Ahí estaban entonces los desafíos que nos quedan. Te pido mis disculpas, Mario, me salté, de verdad. Es parte también de lo que ocurre aquí, pues. Y parte también de la segunda pregunta que les voy a hacer, que queda abierta en esta verticalidad del cargo que de alguna forma se pierde. Si yo hubiese hecho esto hace 10 años, la conductora, la moderadora, ese salto en el entrevistado, podrían haberme sacado de inmediato. Ahora pedimos las disculpas y lo tratamos de reparar. Lo cierto es que parte también de esa improvisación, de lo que tuvimos que ir aprendiendo a resolver en el camino, lo hizo también el teletrabajo. Y esa es una de las cosas positivas. Ese pánico que le teníamos quizá a los cargos y de repente nos vimos enfrentados en una reunión al jefe, al subdirector de algo, y pudimos mostrar nuestra creatividad y aportar, y quizás que el jefe que no sabía ni siquiera cómo nos llamábamos, tuvo que aprenderse nuestro nombre porque estaba en una reunión y le llamó la atención nuestros aportes. Eso podemos decir que es una de las mejores cosas también que ha tenido esta vía telemática, chiquillos. No sé quién dejo esta pregunta abierta, o si quieren contestarlas todos ahí de poquito. Perdón, ¿qué parte? Yo creo que esto depende mucho de la cultura de la empresa y qué tan vertical era en su desarrollo diario. Pero efectivamente yo creo que
al haber existido a los inicios de la pandemia una hiperconectividad, yo creo que todo el mundo quería estar conectado y participar, porque mucha gente tuvo miedo de perder el trabajo. Entonces se generó este exceso de reuniones, exceso de conexiones, que ya con el tiempo se ha ido regulando, aquí lo escuchaba, y se ha ido como viendo la forma de efectivamente ser más productivo, porque yo creo que inicialmente todo el mundo estaba conectado y quizás participaba de reuniones porque este temor a perder el trabajo, y no tenía que estar quizás en esas reuniones. Nosotros lo que empezamos a hacer en ese momento para poder ver lo que estaba haciendo la gente, que si bien, como les decía, nuestra cultura es una cultura móvil, siempre trabajando desde cualquier lugar. De partida hacíamos las reuniones más cortas, 45 minutos máximo, para que existiera esos 15 minutos que existía antes de traslado de una reunión a otra, efectivamente existiera, o para ir a prepararse un café, algo por el estilo. Pero yo creo que efectivamente la gente se vio más. A mí me tocó una particularidad, y perdón la autorreferencia, pero a mí me tocó empezar a liderar la compañía en pandemia. Y si bien yo ya llevaba bastante tiempo en la compañía, había mucha gente que no conocía. Y lo que hice fue hacer unos cafés virtual con gente que no conocía, para que, en el fondo, para que me conociera y yo conocerlo a ellos también. Entonces, yo creo que la participación efectivamente fue muchísima y quizá en algunos casos fue excesiva. Y eso se empezó a regular con el tiempo y hoy día ya la gente participa y es más productiva porque está en las reuniones que corresponde que esté. Antes todos querían estar en todas y eso no podía ser. Claramente no resistía mucho tiempo eso. Yo creo que hoy día ya se estabilizó esa situación. Hemos ido aprendiendo. Chiquillos, para resumir, si ustedes me pudieran dar un adjetivo que de alguna forma reafirmara que el mundo híbrido está y ya no se fue. ¿Por qué debiésemos seguir y las empresas debiesen seguir valorando este mundo híbrido? Mario, parto por ti. Mira, yo creo que el mundo híbrido, sobre todo, le ha dado una visión o una mirada más personal, ¿no? Empática al trabajo, ¿no? O sea, normalmente uno tenía como la división vida personal, trabajo, ¿cierto? Este mundo híbrido te permite tener una parte de esos dos mundos fusionada, naturalmente, con el foco que esto implica, pero dedicándole mucho más tiempo a actividades personales que seguramente hacen que los profesionales también estén mucho más a gusto, ¿no? En sus días a días. Temas del viaje, ¿no? Hablábamos de los nómadas digitales, personas que se dedican a trabajar en formato remoto, pero su formato remoto es incluso viajando por el mundo, ¿cierto? O gente que dedica parte de este tiempo a su familia, ¿no? No sé ustedes, pero yo, previo a la pandemia, y perdón que también dé una referencia personal, pues veía muy poco, por ejemplo, a mi hija chiquita, ¿no? Que son cosas que con esta nueva modalidad, pues son mucho más gestionables de una manera más simple. Entonces, yo creo que, en mi opinión, el gran valor que tiene esto es para las personas, para tener un mundo más empático, ¿no? En ese sentido, el mundo laboral más empático. Y yo creo que solo eso ya justificaría no retornar, ¿no? a una realidad como era antes. Roberto Hanay. Le invito a usted a decir las bondades. No, yo creo que definitivamente es algo que está instalado y como yo decía ahí recién, es parte de lo que significa para cualquier organización hoy día, parte fundamental de lo que significa gestionar personas. El trabajo híbrido está instalado y va a quedar. Yo creo sí relevante ponerlo en el contexto del equilibrio, del balance, de lo que significa obviamente dónde opera mejor, en qué funciones, cómo se da, de manera de afectar positivamente a todas las partes, ¿no? Y creo que por otro lado, el trabajo híbrido nos trae como concepto y nos pone ahí arriba de la mesa de manera muy tangible la flexibilidad, y que la flexibilidad hoy día es parte integral de cualquier oferta de trabajo. Sin flexibilidad, sobre todo en las fundaciones nuevas, es muy difícil retener y atraer
a todas las personas que te interesan así como talentos, ¿no? Entonces me parece que hace patente el trabajo híbrido, la flexibilidad, y eso es algo que hoy día no se puede obviar de ninguna propuesta de valor a las personas que tú tengas dentro de tu trabajo. También está el propósito, la carrera, pero la flexibilidad hoy se hace patente vía las políticas de trabajo remoto y trabajo híbrido, así que está para quedarse y hay que seguir implementándolas y mejorándolas en el tiempo. Y metiéndole cosas buenas, como decía usted, pues es linda la palabra flexibilidad. Sí. ¿No, Claudio? Indudablemente, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberto Jana. Hay funciones que no importa dónde uno esté, ni el horario en que trabaje, solo importa el KPI, pero hay otras que no. Hay desarrolladores que quizás son nocturnos, por ejemplo, y pueden trabajar no sé, de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Perfecto. Pero si hay una reunión que es a las 9 de la mañana, tiene que estar disponible para esa reunión de las 9 de la mañana, en el cual tiene que entregar los avances de lo que está haciendo. O sea, esto uno se tiene que acomodar de buena forma, porque la flexibilidad tiene que ser flexible para todos. Me refiero a que efectivamente hay cosas que se pueden hacer en cualquier momento, pero el receptor, el usuario, el que necesita eso, quizás lo necesita a otra hora con respecto a lo que esta persona lo puede o quiere hacer. Por lo tanto, es tal cual, flexible, pero tiene que ser flexible para todos. Y en eso tiene que estar muy de acuerdo Roberto, que por supuesto ahí el público exige ciertos horarios también. Así es. Mira, yo creo que una de las grandes lecciones del teletrabajo, como lo han dicho todos, es la flexibilidad, pero esa flexibilidad creo que tiene que ver con alguien habló del mindset, con la forma en que vemos el trabajo, con la forma en que vemos nuestra vida. Hoy día, por ejemplo, cuando yo en un proceso de selección, antiguamente básicamente lo que uno veía era el título y la experiencia. Hoy día esos dos factores siguen siendo relevantes, pero hoy día hay factores que son mucho más relevantes que eso. La capacidad de adaptación, el pensamiento crítico, la capacidad de colaboración, la flexibilidad, la tolerancia al fracaso. Hay una serie de indicadores que hacen que hoy día una persona pueda estar mucho mejor adaptada para un trabajo que la forma en que los procesos de selección veían antiguamente. Y por otro lado, el proceso de educación. Mi hija mayor entró a la universidad y a los 3 días se decretó la pandemia y por lo tanto su primer año y medio ya nunca fue a la universidad. Nunca fue. Conocí la universidad solamente porque había ido antes de dar la prueba a conocerla. Y por lo tanto su proceso de aprendizaje fue muy distinto. Hoy en día los procesos de robótica, de inteligencia artificial, están eliminando trabajo a una tasa importante. Pero esa eliminación, ¿a quién elimina? Al que no tiene esta flexibilidad, al que no tiene la capacidad de adaptación, al que no tiene la capacidad de ver un poco hacia dónde va el mundo. Entonces creo que una de las grandes lecciones del teletrabajo es cómo enfrentamos nuestra vida, cómo nos preparamos para el futuro, cómo hacemos como empresas que nuestros funcionarios sean productivos, cómo damos libertades para que siendo productivos estén más felices, y toda esa gran sopa, digamos, tiene que terminar produciendo un mejor resultado del que teníamos antes. Yo creo que estamos en un proceso de inflexión. Yo creo que esto no tiene vuelta atrás, tal como lo han dicho varios de los expositores, no va a volver a que todo el mundo vuelva a las oficinas mañana, eso no va a pasar. Hay pegas que probablemente sí tiene más sentido que sean presenciales que físicas, que virtuales, perdón. Pero la verdad es que yo creo que tenemos que mirar el mundo de una forma distinta. Y creo que los procesos de selección, los talentos digitales, la forma en que se educa, hoy día los conocimientos como los aprendimos nosotros probablemente en la universidad son muy distintos a los que están enseñándose hoy día. Entonces también las universidades, los colegios tienen que tener esta capacidad de mirar la forma de enseñar de una forma distinta. Hoy día, en la oficina mía, nosotros no tenemos solamente el proceso de capacitación que se cita a la gente a una hora para ser capacitada en algo. Ponemos una cápsula de autoaprendizaje de cómo usar la telefonía IP, que acabamos de cambiarla, y la gente aprende a su ritmo,
de mejor manera. Y por lo tanto creo que estamos en un punto de cambio importante, esta llamada cuarta revolución, y que quedó para quedarse. La verdad es que tenemos que tener la visión todos de adaptarnos para poder sobrevivir a este mundo en el que estamos viviendo. Una cuarta revolución, chicos, apurada de alguna forma por una pandemia que ya, al menos en lo macro, comienza a desaparecer. Ya nos vemos sin mascarillas por las calles próximamente, incluso. Pero esto va a ser la herencia entonces de esa pandemia, la herencia positiva que nos deja podernos reunir incluso hoy día nosotros aquí a través de la pantalla y, por supuesto, seguir conversando de estos temas. Yo espero que muchísima gente haya visto este panel y que pueda sacar ideas provechosas para su empresa o trabajadores que puedan también tomar estos desafíos que ustedes ahí planteaban. Espero también próximamente que en otro panel haya más mujeres, sería bonito aquello. siempre ahí llamando a las mujeres, pero lo cierto es que les quiero agradecer a todos. Ya ha pasado el tiempo y hemos hablado entonces en este panel de productividad en todo tiempo y lugar. Los saludo, los invito ya a almorzar los que estén ahí en su casa más cerca de la cocina. Estamos terminando ya entonces este panel. Los invito, por supuesto, a ver de nuevo esta charla, en los que así lo deseen, en la Fundación País Digital que está organizando. Va a estar en su página, en su canal de YouTube, van a estar todas las charlas disponibles entonces de este Summit, que es su 10ª versión, más allá de lo digital. Muy buenos días, chicos, les agradezco a todos los problemas incluso operativos que tuvimos, porque la vida es un guión, y así que el teletrabajo también tiene sus problemas, los tuvimos también nosotros. Les agradezco a todos haber estado con nosotros aquí durante esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao, gracias por la invitación. Encantado. Chao, chao. Buenas tardes, gracias. Chao, chao. Cuídense.